Buenas tardes Hola. a todos y a todas. Gracias por vuestra asistencia, ya es la hora. Soy Ana Sanclimens, Marketing Manager de GES, y hoy empezaremos con el primero de un ciclo de 3 webinars sobre fotovoltaica, que os hemos preparado dentro del plan formativo GES Academy. Con el programa GES Academy impartimos formación tanto internamente al equipo comercial y técnico de GES como a los clientes, para poder ofrecer soluciones y asesoramiento especializado de mayor valor añadido. Este ciclo de webinars lo hemos querido dedicar a fotovoltaica porque en GES apostamos firmemente por la oportunidad de mercado presente y futura que suponen las energías renovables en el sector y para el instalador profesional, ya que no solo se están potenciando a nivel estatal con ayudas y subvenciones, sino que suponen un gran ahorro energético y de costes para el consumidor. Xavi Fernández, responsable del Departamento Técnico de GES, será el ponente de excepción de este ciclo de webinars y hoy nos hablará en concreto sobre los conceptos básicos a tener en cuenta para realizar una instalación fotovoltaica. Espero que esta formación y las siguientes, que serán los días 4 y 6 de mayo, apuntad, vaya, la semana que viene, pues sea de vuestro máximo interés. Muchas gracias y Xavi, cuando quieras. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al primer webinario de esta serie de 3 webinarios que estamos haciendo desde el Grupo Electrostox. Hoy vamos a ver conceptos básicos para introduciros en el mundo de la fotovoltaica y en el mundo de las instalaciones fotovoltaicas, ¿de acuerdo? Es por eso que tiene el título de Introducción a los componentes de una instalación fotovoltaica, ¿de acuerdo? Vamos a ver los temas que vamos a tratar hoy. Bueno, para empezar, vamos a ver las fortalezas de la energía solar fotovoltaica, ¿vale? Los puntos fuertes que debemos introducirnos en este mercado. O sea, ¿qué podemos sacar de él, de acuerdo? A continuación veremos los fundamentos de la energía solar fotovoltaica, ¿vale? Primero veremos los tipos de instalaciones solares fotovoltaicas que hay y después veremos los componentes de una instalación fotovoltaica de autoconsumo. ¿Por qué de autoconsumo? Porque este webinario está orientado hacia el autoconsumo, que al final es la instalación que más se está produciendo hoy en día, ¿de acuerdo? Y finalmente veremos los componentes de una instalación fotovoltaica de autoconsumo, perdón, de una solar fotovoltaica. Veremos los módulos fotovoltaicos, veremos inversores, veremos reguladores, veremos baterías, medidas de energía y finalmente estructura, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a empezar primero con las fortalezas. Vale, bueno, fortalezas primeramente técnicas. ¿Por qué? Porque la instalación y los trámites son muy sencillos. Es decir, para cualquier instalador que lleve tiempo en el sector de la electricidad y demás, al final una instalación fotovoltaica son pocos elementos, son pocos equipos, las instalaciones eléctricas son muy sencillas y después tramitar la legalización, tramitar cualquier tipo de compensación de excedentes, cualquier trámite que se quiera, depende del ayuntamiento, de la comunidad autónoma donde se lleve, requerirá hacer unos pasos u otros, pero generalmente suele ser muy sencillo, ¿de acuerdo? Después también, a nivel técnico, es muy importante tener en cuenta que hay la posibilidad de añadir más líneas de negocio, como por ejemplo, pues una instalación aislada de la red eléctrica que nos viene muy bien porque la verdad es la única oportunidad que tiene una casa del campo y que está aislada de la red eléctrica, de la red pública, no tiene manera de tener electricidad en su casa, ¿de acuerdo? Entonces, tirar un cable hasta la cometida, hasta la red pública, quizá le sale mucho más caro que no tener una instalación aislada, ¿de acuerdo? Después tenemos también las instalaciones de bombeo solar, que se componen de una instalación fotovoltaica más una bomba hidráulica. Bueno, el ejemplo más claro de esto es los riegos, ¿de acuerdo? Las grandes extensiones de riego, o, por ejemplo, en piscinas de viviendas, ¿de acuerdo? Serían dos aplicaciones que la verdad es que se utiliza mucho este tipo de instalación. Después tenemos el cargador de coche eléctrico, que también bueno, ya sabéis, o sea, a nivel de presente hay muchos coches eléctricos ya, muchas casas ya tienen un cargador de coche eléctrico y en el futuro, obviamente, el mundo del motor, no solo los coches, sino también las motos, también patinetes, bueno, hay gran cantidad de vehículos eléctricos. Entonces, los cargadores al final bueno, van a ganar la batalla y en el futuro van a estar muy presentes, más que ahora incluso, ¿de acuerdo?
Después tenemos las instalaciones de sistema de climatización o ACS. Hablamos de aerotermia, de geotermia o fototermia, supongo que ya las conocéis. Mediante la fotovoltaica podemos alimentar los dispositivos o las máquinas internas de estos tipos de sistemas y al final pues tenemos un sistema, la verdad, muy eficiente. Por un lado fotovoltaica y por otro lado aerotermia, que tienen también una eficiencia muy elevada, ¿de acuerdo? Después tenemos también otra línea de negocio, los sistemas de acumulación, las baterías. Después trataremos las baterías con detalle. Las baterías están destinadas a implantarse, sobre todo en las instalaciones de autoconsumo, sobre todo las baterías de litio, ¿de acuerdo? Entonces, es otra línea de negocio muy a tener en cuenta. Después tenemos las microredes. Quizá es la línea de negocio que es un poco más compleja, porque se trata al final de combinar diferentes, o sea, una instalación fotovoltaica de autoconsumo al uso, combinarla con un inversor de aislada, por ejemplo, ponerle también podría ser, por ejemplo, un grupo electrógeno, y al final tenemos diferentes, digásemos, fuentes de energía que combinándolas entre ellas, pues tenemos como una microred de proveedora de energía, ¿de acuerdo? Y por último, y muy importante también, que esto mucha gente se le pasa, el mantenimiento de las instalaciones. Hay que tener en cuenta que las instalaciones fotovoltaicas no duran 2 días ni duran 3 días, duran 25 o duran 30 años. Entonces, es muy importante que se haga ese mantenimiento. ¿Y por qué no? O sea, vosotros como instaladores también podéis hacer ese mantenimiento y es otra línea de negocio muy importante, ¿de acuerdo? Vale, entonces, esto a nivel técnico. Después, otras fortalezas a tener en cuenta. Bueno, se pueden financiar las instalaciones mediante financieras. Hay entidades financieras que nos ofrecen esta posibilidad y esto facilita mucho al cliente final a la hora de poder pagar una instalación fotovoltaica, ¿de acuerdo? Después, para viviendas sin acceso a la red eléctrica, es la única forma de tener acceso a la electricidad, con apoyo de un grupo electrógeno. Ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Después también existe la posibilidad por parte del cliente de ser autoproductor y poderse gestionar la electricidad para consumo propio para venderla. ¿Por qué lo he puesto esto aquí? Bueno, pues porque toda la vida los clientes finales, en general la gente, estamos acostumbrados a comprar la energía a una comercializadora y nunca entendemos, no acabamos de entender la factura, ¿no? Al final nos cobran unos peajes, nos cobran unos márgenes que no acabamos de entender y el hecho, y siempre tenemos, no sé, la percepción de que nos están engañando. Entonces, el hecho de poder ser nosotros los productores de nuestra propia energía y gestionarla, esto hace que sea muy atractivo para el cliente final, ¿de acuerdo? Entonces, aparte de eso, también tenemos que las garantías de los equipos, por ejemplo, de los módulos, son de 25 años, nos aseguran un 80% de producción a los 25 años, ¿vale? Y de garantía del producto en sí, tenemos una garantía de 12 años. Para los inversores llegan las garantías hasta 20 años, normalmente pagando un poco, ¿vale? Después, la vida útil de los equipos, los módulos con un cuidado, digásemos, teniendo cura del producto, por así decirlo, pueden llegar a tener 30 años de vida, ¿de acuerdo? Y los inversores unos 25 años, ¿vale? Después también hay que tener en cuenta la posibilidad de ampliación de las instalaciones, ¿vale? Por ejemplo, si un cliente, no sé, de golpe compra más dispositivos eléctricos para su vivienda y la instalación se le queda corta, siempre hay la posibilidad de poder hacer una ampliación, ¿de acuerdo? Entonces, eso también es otra línea de negocio, porque al final, si hay espacio disponible en la cubierta para instalar, siempre va a ser, bueno, otra posibilidad para volver a esa casa y volver a instalar, ¿de acuerdo? Y por último, y el más importante de todos, de cara a argumento para que el cliente se decida, es que reduce notablemente la factura de la electricidad. ¿Por qué? Primeramente porque hacemos un autoconsumo y en las horas en que tenemos más consumo por ejemplo, de la red, ¿vale? Pues si coincide con las horas en que hay producción solar, pues todo ese consumo que hacíamos de red lo vamos a pasar a un consumo de nuestra propia energía, de la que producimos, ¿vale? Después, la energía que nos sobre, que son los excedentes, podemos compensarla, con lo cual ya nos van a restar en la factura eléctrica, nos van a restar un tanto, con lo cual es otra manera de ahorrar, ¿vale? También hay subvenciones y bonificaciones a la hora de hacer las instalaciones fotovoltaicas, con lo cual el retorno de la inversión también será mucho más rápido, ¿de acuerdo? Y finalmente también se puede vender la energía. Bueno,
Aquí vemos los tipos de instalaciones. Empezaremos por las instalaciones conectadas a la red. Por un lado tenemos el autoconsumo con excedentes y el autoconsumo sin excedentes, ¿vale? Por un lado tenemos el autoconsumo con excedentes, que como veis, tanto podemos coger energía de la red para consumir en la casa, como cogemos energía generada por nosotros mismos, la podemos acumular en una batería, ¿vale? Y en el caso, veis que hay un contador que pone que es obligatorio. Este contador, en el caso de autoconsumo colectivo, es obligatorio para poder controlar la cantidad de energía proveniente del campo fotovoltaico a cada vecino, ¿vale? Entonces, en este caso sí que se podría verter los excedentes, a caso contrario del otro lado, ¿no? Y como veis, por ejemplo, hay un mecanismo de antivertido que lo que hace es que no deja que haya excedentes. Toda la energía que produce el inversor, ¿vale? Se va a consumir en la propia vivienda. Es más, el inversor está limitado para que solo produzca lo que se va a consumir en ese momento, ¿de acuerdo? Después tenemos instalaciones de bombeo solar, en los que ya hemos comentado antes, interviene una bomba, interviene una instalación fotovoltaica para bombear agua, por ejemplo. Entonces, ahí también a veces hay el apoyo de un grupo electrógeno. Y por último, el autoconsumo aislado. Ya hemos comentado antes que no están conectados a la red y, por tanto, son instalaciones que siempre, siempre, siempre necesitan el apoyo de un grupo electrógeno. ¿De acuerdo? Y es muy importante el uso de baterías para poder acumular energía, porque siempre puede pasar que hay una temporada en que no hay sol o algún dispositivo de la instalación se averíe, entonces tenemos un problema. Pero si tenemos baterías y podemos aprovechar esa energía que tenemos almacenada, siempre podremos tirar de esa energía, ¿de acuerdo? Bueno, centrándonos más en el autoconsumo, vamos a ver los diferentes, digásemos, los componentes que componen este tipo de instalaciones, ¿de acuerdo? Por un lado tenemos los módulos fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Que, bueno, al final es lo más conocido. El inversor de autoconsumo, ¿de acuerdo? La estructura, el medidor de energía y la batería, ¿vale? Bueno, aquí he puesto un poco los referentes que tenemos en Grupo Electrostocks a nivel de estos productos, de cada uno de estos productos. Y bueno, poco más a explicar. De hecho, los vamos a detallar a continuación uno por uno, ¿vale? Bueno, empezamos con los módulos fotovoltaicos y qué mejor manera que explicándolo un poco desde el principio. ¿Cómo generamos nosotros la energía que producen los módulos fotovoltaicos? Bueno, la energía solar fotovoltaica es una fuente de energía renovable, como ya sabéis, y que genera electricidad a partir de la radiación solar. Vale, vamos a intentar explicar un poco esto con más detalle. Entonces, en las células de los módulos fotovoltaicos, como veis, el dibujo al final habla por sí solo. Llega la radiación solar, que son, al final le podemos llamar fotones, ¿vale? Se transmite a los átomos de silicio, que es de lo que está compuesto las células del módulo solar, ¿de acuerdo? Entonces, los electrones que tienen silicio reciben esta energía que los excita y al final se crea un campo eléctrico. Este campo eléctrico al final viaja a través de unos filamentos que tiene el propio módulo, que luego veremos un poco más ampliados, y a través de un polo positivo y un polo negativo, estos electrones viajan y crean este campo eléctrico y a través de unos cables se conectan con el siguiente módulo. Y así creamos un campo fotovoltaico, ¿de acuerdo? Bueno, al final esta fotografía habla por sí sola. No hace falta decir mucho más, la verdad. Esto es una irradiancia global media en Europa. Entonces, bueno, ya veis, o sea, la parte de la península ibérica es increíble, la cantidad de irradiancia global que tenemos. ¿Por qué no aprovecharla? Estamos a tiempo. Bueno, hablando ya de módulos fotovoltaicos, entramos en detalle. Como sabéis, un módulo fotovoltaico convierte la energía del sol en energía eléctrica, ¿vale? En corriente continua, concretamente. La instalación está formada por un conjunto de paneles para dotar a esta de la potencia necesaria. En el siguiente webinario, ¿vale? Veremos el dimensionamiento de una instalación fotovoltaica y aprenderemos a dimensionar cuántos módulos son necesarios para según qué potencia, ¿de acuerdo? Aparte, bueno, los paneles a su vez están formados por células solares. La circunferencia que hay encima del módulo nos marca una célula fotovoltaica, una célula solar, y a la derecha podemos ver los componentes de esta célula solar.
Como veis, tiene un encapsulado de aluminio, ¿de acuerdo? Y en el interior, pues tenemos la célula. Veis que está recubierta por un vidrio. Aquí se puede ver a la derecha, ¿de acuerdo? Hay un vidrio y justo debajo está la célula solar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo es esta célula solar? Bueno, en la parte de arriba tiene, digásemos, es donde inciden sobre esta superficie inciden los fotones llegados de la radiación solar, ¿de acuerdo? Tiene una rejilla metálica que es por donde viajan los electrones generados, ¿de acuerdo? Que al final, pues ya lo veréis en la diapositiva de después, que viajan a través de unos dedos y a través de, digásemos, de unos bus, ¿vale? Unos bus bar. Después lo veremos, ¿de acuerdo? Y después aquí es donde se produce el intercambio de electrones, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para que lo sepáis un poquito más, a ver, los electrones se acumulan en la región N, ¿de acuerdo? Para convertirse en un polo negativo. Y los huecos que se acumulan en la región dopa P se convierten en un polo positivo. Y se crea un campo eléctrico con sentido de N a P, ¿vale? Aquí irán viajando los electrones, ¿de acuerdo? Y a través de estos filamentos, a través de estas autopistas que son de aluminio, ¿vale? Por aquí se irán trasladando los electrones, ¿de acuerdo? Bueno, aquí sale un poco más explicado, ¿de acuerdo? Se comporta como un diodo expuesto a la radiación solar, la parte N. El metalizado tiene forma de peine, radiación llega al semiconductor. La parte P es la zona de oscuridad y metalizada por completo, ¿de acuerdo? Como ya se puede apreciar esto aquí en el esquema, ¿vale? Bueno, y a nivel un poco más macro, podemos ver un panel solar, ¿de acuerdo? Bueno, podemos ver primero a la derecha lo que os decía, el circuito que se crea, ¿de acuerdo? De positivo a negativo, a través de estos dedos, estas líneas que hay, que son de aluminio, y a través de estos bus bar, que son unos dedos de aluminio mucho más anchos, que serían como las autopistas. Los dedos son los que recogen estos electrones, este movimiento de electrones, este campo eléctrico, ¿vale? Entonces llega hasta estos bus bar y estos bus bar, siguiendo estas direcciones, llegan hasta el polo negativo y a través de los latiguillos que tienen, ¿vale? De positivo a negativo, podríamos conectar con el siguiente panel y así crearíamos un circuito, ¿de acuerdo? Con diferentes paneles. En cuanto a las partes del panel solar, bueno, tenemos un marco de aluminio en la parte superior que lo que hace es, de alguna manera, darle rigidez al módulo, ¿de acuerdo? Luego tenemos un cristal que protege al módulo, básicamente, y es buen transmisor de la radiación solar. Por eso es muy importante que esta parte de cristal esté limpia, ¿de acuerdo? Porque si no, la radiación solar no va a poder incidir bien sobre la superficie de las células solares, ¿de acuerdo? Después tenemos un encapsulado, que es el encargado de proteger las células solares y sus contactos, ¿vale? Que sería esto de aquí, ¿vale? Después tenemos una cubierta posterior que protege el módulo formando una barrera contra la humedad del clima, ¿de acuerdo? Que sería esto de aquí. Y después una caja de conexiones que contiene unos diodos de bypass que en el caso de esto también lo veremos el día de... Cuando hagamos el día del dimensionamiento, ¿vale? Veremos lo que puede pasar cuando una sombra incide sobre un módulo fotovoltaico, ¿de acuerdo? ¿Qué función tienen estos diodos? ¿Vale? Por ejemplo, imaginaros que en este módulo de la derecha que hay aquí hubiera una sombra que incidiera sobre el panel y que cortara el circuito. ¿Qué pasaría? Que el módulo fotovoltaico dejaría de producir. ¿Por qué? Pues porque todo el circuito de electrones se cortaría, ¿de acuerdo? Entonces, estos diodos de bypass lo que hacen es prevenir de esto, ¿de acuerdo? Seguimos. Bueno, después, 3 conceptos capitales para poder entender un poco cómo se dimensionan y cómo se caracterizan los módulos fotovoltaicos, ¿de acuerdo? Primeramente, tenemos la potencia pico, que al final se utiliza la unidad de vatio pico para denominarla, ¿de acuerdo? Es la potencia máxima generada por un módulo en condiciones estándar de medida. ¿Qué quiere decir condiciones estándar de medida? Las condiciones estándar de medida son las que se utilizan en un laboratorio, ¿vale? Para poder caracterizar un módulo fotovoltaico. Son 25 grados centígrados de temperatura, ¿vale? Después, 1000 vatios metro cuadrado de irradiancia solar y una masa de aire de 1,5, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir que la masa de aire? Porque, claro, es un parámetro que es un poco que si no lo sabes, bueno, al final la masa de aire cuantifica la reducción en la potencia de la luz a medida que pasa a través de la atmósfera y es absorbido por el aire y el polvo. Es decir, la dificultad que tiene para pasar la irradiancia del Sol a través de esa capa que hablaba, ¿vale? Entonces, según esos parámetros,
el módulo se caracteriza, se miden los parámetros eléctricos y se dice que bajo esas condiciones puede sacar una intensidad en el punto de máxima potencia de X y una tensión en el punto de máxima potencia de X también, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, esos son los parámetros que teóricamente, eléctricos, que teóricamente puede dar como máximo un módulo fotovoltaico, ¿de acuerdo? Y después tenemos otro concepto muy importante que son las horas pico solar, las HPS que se dice, ¿de acuerdo? Que es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo en horas de una hipotética irradiación solar constante, de 1000 vatios metro cuadrado, ¿vale? Claro, como ya se sabe, depende de la latitud donde estemos, ¿de acuerdo? De la localización, tendremos más o menos, ¿no? Por ejemplo, más cerca del Ecuador es obvio que allí tendremos más horas solar pico, ¿de acuerdo? Entonces, como veis en el diagrama de abajo, podéis ver la curva de producción solar, que es esta línea azul, que es como una curva de Gauss, y veis que las horas solar pico se concentran, pues eso, al mediodía más o menos, ¿vale? O sea, es un parámetro que se utiliza, bueno, un parámetro básico para caracterizar los módulos, ¿de acuerdo? Después, para continuar con los módulos, ¿qué tipologías de fabricación hay de las células fotovoltaicas? Bueno, básicamente tenemos dos, ¿vale? Tenemos el silicio cristalino, que tenemos monocristalino y policristalino, ¿de acuerdo? Y después tenemos el silicio amorfo o de capa fina, ¿vale? El primero, al final, es el que más se utiliza en términos generales, ¿de acuerdo? Porque es el, bueno, al final, todos los módulos hasta hace muy poquito se fabricaban a partir o de monocristalino o policristalino, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que el policristalino se está dejando de utilizar y cada vez gana más protagonismo el monocristalino. ¿Por qué? Porque tiene un rendimiento mucho más elevado, el precio es muy parecido al del policristalino y el rendimiento también es superior al del policristalino, ¿de acuerdo? Entonces, en cuanto a tecnología entre poli y mono, se utiliza mucho más monocristalino, ¿de acuerdo? Y luego tenemos, por otro lado, el término de capa fina o amorfo, ¿de acuerdo? Que son paneles fotovoltaicos, ¿vale? Que utilizan esta capa fina, ¿vale? Que son películas delgadas, conocidas como eso, como paneles de capas finas, y están dando que hablar por su mejora en la eficiencia de la célula. Lo que hacen es mejorar digásemos, ese módulo monocristalino, y si le añadimos esa pequeña capa de amorfo, lo que conseguimos es una eficiencia mayor, ¿de acuerdo? Entonces, nunca, en fotovoltaica, nunca se va a utilizar un panel únicamente de amorfo, pero sí que se puede utilizar una pequeña capa fina para aumentar esa eficiencia del módulo, ¿de acuerdo? Bueno, y para acabar con los módulos, vamos a hablar un poco de las nuevas tecnologías y los módulos que estamos proporcionando desde Grupo Electrostox, ¿de acuerdo? Básicamente, la más importante es la de célula partida. ¿Cómo funciona esto de la célula partida? Bueno, básicamente lo que hace es un módulo convencional, ¿vale? Lo divide en dos partes, ¿de acuerdo? Son dos módulos que funcionan por separado. Tenemos un módulo superior y un módulo inferior. Y en el centro, en esa línea divisoria que se ve aquí en la imagen de la derecha, abajo del todo, tenemos 3 diodos. Y en esta imagen que hay justo a la izquierda podemos ver el símbolo de los 3 diodos, ¿de acuerdo? Que lo que hacen es un circuito, como hemos visto anteriormente, de circulación de electrones, ¿de acuerdo? Y luego otro circuito independiente en la parte inferior. ¿Qué ganamos con esto? Imaginaros, por ejemplo, que hay una sombra que se proyecta encima del módulo inferior, digásemos, del submódulo inferior. Claro, ahí no habría producción, pero como os digo, como son submódulos independientes, el módulo de la parte de arriba continuará funcionando sin ningún tipo de problema, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué más decir? Bueno, se reduce al 50% la corriente producida de los módulos, reduciendo la temperatura de las células y con ello el riesgo de puntos calientes, aumentando la vida útil de los paneles. Disponen de 3 cajas de conexiones, ya vemos los tres diodos, en lugar de una con diodos de derivación separados en cada una de ellas. Pueden ser instalados verticalmente, aportando ventajas en entornos de sombra. Justamente lo que comentaba, que si afecta una sombra en la parte inferior, la parte superior puede continuar funcionando y así viceversa, ¿de acuerdo? Siguen rindiendo al 50% con su parte superior, aunque la parte inferior esté a la sombra, ¿vale? Bueno, comentar que estos son los fabricantes con los que trabajamos nosotros principalmente, Serafin, Jingli Solar y Jinko Solar, ¿vale? Y luego también hablar un poco de cómo son los módulos hoy en día, ¿de acuerdo? Los más estándar, ¿vale? Tenemos la célula partida, que nos encontraremos módulos de 120 celdas
que tienen 1,6 metros de altura por 1 metro de ancho, 144 celdas, que son 2 metros de altura por 1 metro de ancho, los de célula estándar, que son de 60 celdas, que son de 1,6 metros de alto por 1 metro de ancho, y 72 celdas, que son 2 metros de altura por 1 metro de ancho, ¿vale? Hay muchas más variantes, pero estas son las principales, ¿de acuerdo? Bueno, vistos los módulos, vamos a empezar con inversores, ¿de acuerdo? El segundo componente principal de una instalación fotovoltaica, ¿de acuerdo? Entonces, los inversores reciben diferentes nombres, puede ser ondulador, puede ser inversor. Ondulador, ¿por qué? Porque convierte la corriente continua en corriente alterna, la ondula, ¿vale? O también en inglés, como se le llama inverter, ¿vale? Y tal como hemos comentado, es el encargado de transformar la corriente continua, que viene de los módulos fotovoltaicos, en corriente alterna para cubrir los consumos de la vivienda, ¿vale? Pueden ser monofásicos o trifásicos. Es diferente si es para conexión a red, le vamos a llamar un grid, y si es para uso autónomo, ¿vale? O aislado, le vamos a llamar inversor off-grid, ¿vale? La vida útil de un inversor aproximadamente es de unos 25 años, si se hace un mantenimiento adecuado. Ya lo hemos comentado al principio, ¿vale? Que era uno de los argumentos, uno de los puntos fuertes para argumentarle al cliente final que estas instalaciones duran tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente suelen tener una garantía de 5 a 10 años, ampliable hasta 15 o 20, siempre pagando. Esto va a depender mucho del fabricante, pero más o menos la media nos dice eso, ¿de acuerdo? Entonces, la potencia de salida del inversor determina siempre la potencia máxima que podremos generar con nuestra instalación. Esto siempre va así. Puede ser que tengamos pues una potencia pico. Potencia pico es la potencia que tiene el campo solar, ¿de acuerdo? El conjunto de módulos fotovoltaicos que pongamos, ¿de acuerdo? Puede ser que la potencia pico pueda ser mayor que la potencia del inversor, pero la potencia de salida máxima de la instalación siempre la va a marcar el inversor, ¿vale? Por tanto, el inversor siempre determina la potencia máxima que podremos generar con nuestra instalación. Y bueno, decir básicamente que generalmente el total de la potencia instalada de los módulos será de entre un 15 y un 20% superior a la potencia nominal del inversor, debido a las pérdidas. ¿Qué quiero decir con pérdidas? Bueno, al final no deja de ser una instalación eléctrica que tiene unas conexiones, que tiene una serie de componentes y que esto se puede traducir en pérdidas. Si al final no está bien conectado, si al final hay algún elemento del conjunto de elementos que no funciona bien, podemos tener, por ejemplo, pues, pérdidas debido al nivel de irradiancia, pérdida debido a la temperatura, sombreados, pérdida de calidad del módulo, pérdida de desajuste en módulos y cadenas, pérdida óhmica en el cableado, es decir, caída de tensión. Podemos tener, por ejemplo, pérdida del inversor durante la operación, sobrepotencia inversor nominal. Bueno, hay muchísimas factores de pérdida, pero al final, como mucho, pueden sumar un 20%. Y es por eso que siempre hay que poner un 20% más en potencia de módulos que no que la potencia del inversor, ¿vale? Entre un 15 y un 20, tenerlo en cuenta, ¿vale? Bueno, para seguir con los inversores, decir que suelen incorporar un menú de opciones, un firmware, ¿vale? Con el que podemos cambiar algunos parámetros de su funcionamiento. Hay inversores que tienen un display, una pantalla y una botonera debajo, con la cual ya podemos hacer una preconfiguración del inversor, ¿de acuerdo? Pero ¿qué pasa? Que si, por ejemplo, ese inversor no tiene una pantalla, normalmente los inversores siempre tienen un punto, o sea, tienen Wi-Fi, puedes activar el Wi-Fi, un punto de acceso Wi-Fi, con el cual puedes acceder a un firmware interno que tienen y desde ahí puedes, mediante un asistente de configuración, puedes configurar el inversor, ¿vale? Entonces, permiten la transmisión de datos de producción y funcionamiento de la planta fotovoltaica para visualizarlos en un portal de monitorización, ¿vale? Mediante la comunicación y combinación con un medidor de energía, otro dispositivo que vamos a ver después, es otro componente de las instalaciones fotovoltaicas, podemos realizar la monitorización de los datos de consumo y generación de la planta fotovoltaica, ¿vale? Entonces, los tipos principales de inversores que tenemos, ¿vale? Que existen en el mercado, son los inversores de autoconsumo, también llamados inversores de string, inversores on-grid o inversores de conexión a red. Los inversores de aislada, también llamados inversores off-grid. Dentro de este grupo de inversores encontramos inversores cargadores, inversores de onda pura, inversores de onda modificada, ¿vale? Y finalmente también tenemos variadores de frecuencia, que son los utilizados en las instalaciones fotovoltaicas destinadas al bombeo solar, ¿vale?
Bueno, estos también, veremos cada uno de ellos, ¿vale? Pero sobre todo nos vamos a centrar en los inversores de autoconsumo, que son los inversores que más vamos a vender, porque son las instalaciones de autoconsumo las que tienen más salida hoy en día, ¿vale? Vale. Entonces, tenemos, por un lado, inversores de red. La característica principal es que no pueden funcionar sin estar conectados a la red eléctrica. ¿Por qué? Pues porque no pueden generar por sí mismos una señal. Necesitan sincronizarse con la red en tensión y en frecuencia, ¿vale? Generalmente, el total de la potencia instalada de los módulos, como hemos dicho antes, será de un 20% superior a la potencia nominal del inversor. Tenemos que asegurarnos, mirando los datos técnicos, con los límites de funcionamiento del inversor, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una tensión mínima, ¿de acuerdo? Una tensión de arranque, una tensión máxima, un número de reguladores MPPT, un rango MPPT y una corriente máxima, ¿vale? Estos son los los seis parámetros más importantes que tiene un inversor de red, ¿vale? Entonces, ¿qué es la tensión mínima? Bueno, es la tensión a partir de la cual, con corriente continua, digo, a partir de la cual el inversor empieza a encender el LED, empieza a tener un mínimo de actividad, ¿de acuerdo? La tensión de arranque ya es esa tensión que es un poco más elevada y que permite al inversor empezar a realizar su función, ¿vale? De convertir la corriente continua en corriente alterna. Después tenemos la tensión máxima, que es la tensión a partir de la cual el inversor se va a desconectar para protegerse y va a estar así hasta que baje la tensión, ¿de acuerdo? Después tenemos un número de reguladores MPPT que, bueno, que básicamente, ya hablaremos después, que es cómo funciona un regulador, ¿vale? Pero bueno, al final le dan muchísimas opciones a un inversor, ¿vale? Dentro de los MPPTs tenemos un rango MPPT, ¿vale? Este rango MPPT lo que hace es que tiene una tensión máxima y mínima y tiene también una intensidad máxima y mínima, a partir de la cual podemos dañar estas entradas MPPT, ¿vale? Hay que tener muy en cuenta estos valores a la hora de dimensionar el inversor. Y por último tenemos una corriente máxima, que también es muy importante tenerlo en cuenta. Una corriente superior a esa corriente máxima hará también que el inversor pueda dañarse o que se desconecte de la instalación para protegerse, con lo cual no estará produciendo, ¿vale? También miraremos la eficiencia del inversor, que los inversores de red suelen estar en valores del 98%, del 99%, ¿de acuerdo? Y también miraremos el aislamiento galvánico, ¿vale? Que es obligado por ley. Estos inversores de red pueden ser monofásicos o trifásicos y suelen ser más eficientes que los inversores de aislada. La diferencia cada vez es menor, pero sí que es verdad que un inversor de autoconsumo suele estar alrededor del 98% y un inversor de aislada puede estar alrededor del 90, del 80 y largos por ciento, ¿vale? Son inversoras de ondas sinusoidal pura, es la misma que recibimos en el hogar, ¿vale? Para que puedan, pues se tienen que sincronizar con la red, ¿vale? Vale, los inversores de red tienen un aislamiento galvánico, el circuito de salida está eléctricamente y físicamente aislado del circuito de entrada. Este aislamiento galvánico crea un aislamiento de la corriente continua. Bueno, ¿esto qué permite? Bueno, pues permite protegernos a los usuarios, a los propietarios también, de posibles contactos indirectos, bueno, al final es una protección más, ¿vale? Este aislamiento galvánico se da utilizando un transformador en el cual el filamento del primario está completamente aislado del secundario, ¿de acuerdo? Incluyen el regulador MPPT, rango de tensión de entrada, ¿de acuerdo? Suelen emitir wifi, lo que hemos dicho, nos podemos conectar a él mediante un dispositivo, como puede ser un teléfono móvil, una tablet o un ordenador, para poder configurar ciertos parámetros del propio equipo, ¿vale? Esto nos permite conectarnos a ellos, como dice, mediante el teléfono móvil, un ordenador y cambiar sus parámetros de funcionamiento, ver los datos de producción, historial de fallos de funcionamiento, etc. ¿De acuerdo? Algunos fabricantes tienen en su gama de productos inversores que incluyen una función de emergencia que cuando se quedan sin alimentación de la red eléctrica pueden o bien extrayendo energía de las baterías o bien extrayendo la energía de los módulos, ¿de acuerdo? En caso de no haber batería, alimentar unas cargas críticas. Esto al final es una función que cada vez más inversores tienen. Cada vez más los fabricantes las están utilizando porque es muy, muy útil, ¿vale? Y la mayoría de los inversores de red llevan incorporadas algunas protecciones como un seccionador de corriente continua, protección contra polaridad inversa, etc. Ahora lo vamos a ver en un esquema de un inversor de autoconsumo. Podéis ver aquí, esto sería de la marca Rielo, un inversor monofásico de 6 kilovatios, ¿de acuerdo? Podéis ver las diferentes partes que tiene
tiene un seccionador en continua, ¿de acuerdo? Con on-off, ¿vale? Podemos aquí seccionar la continua. Después tiene una válvula de ventilación. En el punto 3 tenemos la entrada de positivo y negativo de las placas fotovoltaicas, es decir, de la corriente continua, ¿vale? Después tenemos una conexión a tierra para aislar todo lo que es la parte de la carcasa, por así decirlo, del inversor. Después tenemos la entrada de corriente alterna para que el inversor pueda copiar la señal de red y pueda acoplarse a la red, ¿vale? Después tenemos también un punto en el que se puede conectar la antena Wi-Fi. Esto algunos inversores no lo tienen, pero en el caso de Rielo sí, ¿vale? Sin esta antena Wi-Fi no pueden emitir el Wi-Fi, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos el 5, que al final es la comunicación RS485 que tienen con su propio meter, ¿de acuerdo? Al final es una conexión que a veces se hace mediante cable, un cable que va conectado de inversor hasta el meter, ¿vale? Y lo que pasa en estos inversores de Rielo es que ya llevan el meter incorporado dentro del propio inversor, ¿vale? Pero aquí sería donde haríamos la conexión entre un meter que normalmente está, bueno, normalmente no siempre está en el cuadro general de la instalación de la vivienda y el inversor, ¿vale? Bueno, aquí tenemos las principales marcas con las que trabajamos desde Grupo Electrostocks. Tenemos, por un lado, tenemos los inversores de Rielo, que es nuestra marca estrella, al final, con las que más trabajamos, ¿de acuerdo? Tenemos el inversor monofásico. Este podría ser el 6000 que hemos visto antes, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el trifásico, ¿vale? Aquí tenemos un inversor trifásico de Rielo. Lo mismo pasa con Huawei, tenemos un inversor trifásico y un inversor monofásico, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver la antena que hablaba antes, ¿de acuerdo? Para poder emitir Wi-Fi. Y a la derecha tenemos lo mismo con Fronius. Tenemos el inversor monofásico y el inversor trifásico. Todos son inversores de red. Después, vamos a pasar a los inversores de red híbridos. Bueno, no lo he dicho antes, pero actualmente la mayoría de inversores y cada vez más, como hemos dicho, al final el tema de las baterías está muy presente, pero en el futuro yo creo que va a estar presente en todas las instalaciones que se hagan de autoconsumo, ¿vale? Entonces, los inversores de red híbridos, la mayoría de autoconsumo, o sea, todos los inversores de autoconsumo suelen ser híbridos, ¿vale? La gran mayoría, ¿vale? De los que se fabrican a partir de ahora. Entonces, los inversores híbridos son aquellos que permiten el uso de la red eléctrica convencional y el uso de baterías, cuya corriente pasa de estar en corriente continua a corriente alterna gracias al inversor híbrido, ¿vale? Dotan de gran versatilidad la instalación de una vivienda. Es por ello que podemos decir que los inversores híbridos son el presente y el futuro de las instalaciones solares de autoconsumo con baterías. O sea, básicamente lo que hacen es cogen la corriente continua que llega de los paneles, ¿vale? A través de ellos cargan baterías y cuando hay, cuando hay una demanda de consumo, lo que hacen es demandarle a la batería esa corriente que está almacenada en continua, la convierten en alterna y alimentan los consumos, ¿de acuerdo? Pasamos a los inversores de aislada. Los inversores de aislada, como hemos dicho, no necesitan estar conectados a la red eléctrica para funcionar. Es indispensable su uso, ¿vale? Con baterías para poder funcionar. Si no, es que directamente ni se encienden, ¿vale? Entonces, también siempre son monofásicos. Si queremos crear una red trifásica, tenemos que combinar 3 monofásicos, ¿vale? Su potencia varía desde pocas decenas de vatios hasta varios kilovatios. También voy a comentaros que normalmente en inversores de aislada la potencia se mide en volt-ampere y no en vatios, ¿vale? Por si os lo encontráis. Pueden trabajar en 12, 24 o 48 voltios y será el voltaje de las baterías lo que determina el voltaje del inversor, a diferencia de los inversores de red que trabajan a tensiones mucho más elevadas, de 600 voltios, porque no están, digásemos, condicionados por la tensión de la batería, ¿vale? Algunos de los inversores de aislada, como los inversores cargadores o los inversores cargadores reguladores, cuentan con una entrada o dos para conectar un generador de gasolina diésel o la red eléctrica con el inversor, ¿vale? Aquí tenemos las dos marcas principales con las que trabajamos de inversores de aislada. Tenemos, por ejemplo, por un lado tenemos Victron y por el otro tenemos Voltronic, ¿vale? ¿Qué podemos crear con inversores de aislada? Bueno, pues aquí lo que hablábamos antes de las microredes. Como veis, aquí tenéis un inversor de autoconsumo, un inversor de aislada, tenéis un grupo electrógeno, tenéis un sistema de monitorización, tenéis una batería, un regulador, paneles solares y consumos, ¿vale? Y aquí lo único que cambia es que hay otro inversor de on-grid, es decir, de autoconsumo, y la red eléctrica, ¿de acuerdo? Entonces,
¿Qué pasa? Aquí con los sistemas que se les llama AC coupling, ¿vale? En este tipo de instalaciones, que sería este, que tenemos un inversor de aislada y un inversor de autoconsumo, ¿vale? Se caracterizan por utilizar el trabajo de estos dos tipos de inversores, el de conexión a red y el inversor cargador de batería, que sería este. De esta manera se pueden alimentar cargas con consumos, haría esta dirección, que habitualmente son continuados y si hay energía excedentaria almacenada, se almacena en las baterías. Y si la batería está cargada, estos dos inversores se comunican por frecuencia y uno hace parar al otro para que deje de emitir energía porque la batería está cargada, ¿vale? Y por último, dentro de los inversores tenemos los variadores de frecuencia, ¿de acuerdo? Estos dispositivos tienen un firmware específico que, bueno, que normalmente cuando compramos un inversor o encargamos un dimensionamiento de una instalación, tenemos que hablar... Sí. Sí, especifica que es para el tema del bombeo. Ah, sí, por supuesto. Sí. Los variadores de frecuencia son, como he comentado al principio, son específicos para el tema del bombeo solar, ¿de acuerdo? Entonces, se utilizan tanto para sistemas de riego como para sistemas de piscinas, por ejemplo, de viviendas particulares, ¿de acuerdo? Entonces, normalmente cuando encargamos uno de estos equipos, tenemos que decir con qué finalidad, o sea, qué finalidad va a cumplir este equipo. Y ellos hacen que este firmware, o sea, al final le incorporan un firmware al equipo que va a tener la funcionalidad que nosotros necesitamos, ¿de acuerdo? Entonces, este firmware específico que se instala permite aprovechar al máximo la producción solar mediante un regulador de carga MPPT, ¿vale? Siempre buscan trabajar siguiendo el punto de máxima potencia, lo que hemos comentado antes, incluso en los momentos que no haya mucha producción fotovoltaica y tengamos poca potencia. Pueden trabajar a bajo régimen bajando la frecuencia, pueden bajar a menos de 40 Hz, bueno, 40, más o menos 40 Hz, en lugar de dejar de trabajar. Además, hacen la función de transformar la corriente continua que proviene de las placas en corriente continua en alterna, para así alimentar las bombas, ¿vale? Para que os hagáis una idea, a 50 Hz, por ejemplo, podríamos bombear unos 2.000 litros por minuto con un consumo de 10 kilovatios y con una frecuencia de 40 Hz, es decir, bajando un poco la frecuencia, podríamos bombear en lugar de 2.000, 1.600, pero el consumo, en lugar de ser de 10 kilovatios, bajaría a ser de 5,12, es decir, la mitad. Con lo cual, con la mitad de consumo conseguimos mucho más de la mitad del bombeo, ¿vale? Entonces, es muy, muy rentable trabajar también a frecuencias bajas con este tipo de equipos, ¿vale? Pueden tener alimentación monofásica o trifásica, pero la salida siempre es trifásica, ¿vale? Tiene un amplio rango de frecuencias de trabajo, 47, 63, yo pondría, bueno, más bien hasta 40 pueden llegar, ¿vale? Suelen incluir un regulador de carga MPPT, casi siempre, y controlan el motor de la bomba. Soportan entrada de corriente alterna y corriente continua conjunta con función de bypass y dispone de entrada de red o generador diésel para alimentar en corriente alterna en caso de necesidad. Hay muchas veces en que estas instalaciones suelen tener el apoyo de un grupo electrógeno, ¿vale? Vale, pasamos a otro equipo, que son los reguladores de carga. Bueno, aquí intentaré ir un poco más rápido porque es importante, pero quizá no tan importante como los otros dos, ¿vale? Es un componente que al final es el encargado de dirigir y controlar el flujo de energía que circula entre la batería y los módulos fotovoltaicos y hace que, bueno, evita sobrecargas y sobredescargas de las baterías cuando recibe la energía de la red, ¿vale? Perdón, de los paneles. Al final hace como si fuera un poco un protector o intermediario entre los módulos y las baterías. Hace que la tensión, por ejemplo, si la batería va a 48 voltios, pues la transforma para que vaya a 48 voltios, ¿vale? Entonces, este control constante del flujo de la energía se realiza mediante el control de los parámetros de intensidad y voltaje al que se inyecta en la batería. Según se realiza este control, existen dos tipos de reguladores, PWM, que va por pulsos, y MPPT, ¿vale? Seguidor del punto de máxima potencia, ¿vale? Entonces, los MPPT, bueno, pongas uno, pongas otro, al final alargas la vida útil de las baterías, ¿vale? Con el MPPT mucho más, ya lo explicaremos a continuación. Su ubicación en la instalación está entre los módulos fotovoltaicos y las baterías, ya sean en instalaciones de autoconsumo o de aisladas. En aisladas suele ser un equipo que va aparte, como hemos visto, perdón, lo veremos a continuación, como suele ser en las aisladas que va aparte, o si no, en los equipos de autoconsumo, en los inversores de autoconsumo ya va incorporado. El inversor tiene entradas MPPT, ¿vale? Que llevan sus propios reguladores. O dentro del inversor, como decía, ¿vale?
En el caso de los dispositivos que tienen pantalla, proporciona información, o sea, reguladores con pantalla, y proporciona información del estado del sistema, voltaje de las baterías, corriente generada, históricos, estado de carga, etc., ¿vale? Siempre tiene que ser el primer elemento de la instalación en conectarse y el último elemento en desconectarse. Y me preguntaréis por qué. Bueno, pues porque actúa como un cerebro y elemento separador entre baterías e inversor y es el elemento de protección, ¿vale? Perdón, entre baterías e inversor, no es entre baterías y paneles solares, ¿vale? Entonces, es importante que para que esto funcione sea el último en apagarse y el primero en encenderse, ¿vale? Después, en aislada, aquí tenéis un regulador, ¿vale? De carga de la marca Victron. Y veis aquí un poco pues, la ubicación que tiene. Viene después de los paneles solares y viene antes de la batería. Lo que hace es recoger toda la energía en continua que viene desde las placas, carga la batería, ¿vale? Y cuando necesita, carga que el inversor le está pidiendo que necesita alimentar unos consumos, a través del regulador pasa, ¿vale? Toda esta energía en continua se transforma en alterna en el inversor y alimentamos las cargas, ¿vale? Aquí en este regulador de la izquierda, perdón, ampliado, se puede ver la entrada positivo y negativo de batería y la salida en positivo y negativo que hay de los paneles fotovoltaicos, ¿vale? Entonces, estos reguladores aseguran una tensión constante en las salidas, asegurando el buen funcionamiento de los dispositivos de consumo que se conecten al sistema, ¿vale? El regulador tiene un interruptor que corta la corriente siempre en continua. Cuando es en alterna, lo más habitual es que la descarga de la batería se realiza por el inversor, ¿vale? Hay algunos inversores que llevan integrados MPPT, como es el caso de la gran mayoría de inversores de red, que ya lo hemos comentado antes, ¿vale? Cada entrada consta de un regulador MPPT y estos actúan de forma independiente. Los inversores de autoconsumo disponen de una o varias entradas que llevan integradas un regulador MPPT, ¿vale? Encontraréis inversores que pueden llegar hasta 10 o más entradas MPPT, ¿vale? Los de 100 kilovatios o de 100 kilovatios para arriba pueden tranquilamente tener más de 10 entradas MPPT, ¿vale? Vale, hablando de MPPT, vamos a especificar un poco qué son los reguladores MPPT. Realizan el seguimiento del punto de máxima potencia de los paneles solares y lo hacen trabajar en las condiciones de tensión e intensidad de este punto de máxima potencia en todo momento, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si tenemos en un momento de poca radiación los valores de tensión o de intensidad nos pueden estar variando, el regulador lo que va a hacer es colocar de alguna manera digásemos, las condiciones ideales para producir, digásemos, ajustar esos parámetros de tensión e intensidad para producir la máxima potencia, ¿vale? Entonces, esa es la función del regulador de máxima potencia. Por eso, al final hace que produzcamos más, ¿vale? Esta función aporta un rendimiento de los paneles solares mayor que el que aportan los otros tipos de reguladores, ¿vale? Los de pulsos, pudiendo llegar en momentos de baja radiación hasta un 40% más, ¿vale? Algunos modelos de reguladores MPPT son capaces de realizar procesos de carga que permiten alargar la vida útil de las baterías de plomo, ¿vale? Nos permiten trabajar con todo tipo de paneles, 36, 60, 72 células, ¿de acuerdo? ¿Y las ventajas? Pues bueno, son necesarios para trabajar con placas de 60 células, mayor rendimiento que los reguladores de pulsos. Inconvenientes, sí, al final son más caros, pero como digásemos, las ventajas son muchas, vale la pena, ¿vale? Pasamos al siguiente elemento, que son las baterías, ¿de acuerdo? Las baterías, bueno, ya hemos hablado antes de ellas, que son primordiales en las instalaciones de autoconsumo y en el futuro, sobre todo, va a ser un elemento crucial, ¿vale? En toda instalación casi de autoconsumo probablemente va a haber una batería, sobre todo cuando baja un poco el precio de la misma, ¿vale? Entonces, son dispositivos capaces de transformar la energía química en eléctrica, ¿vale? Y almacenarla para su uso posterior. Por tanto, las funciones que tienen, ¿vale? Son almacenar la energía durante un determinado número de días, proporcionar una potencia instantánea elevada cuando haya unos consumos, ¿vale? Podremos tirar de la energía almacenada y cubrir nuestros consumos y fijar la tensión de trabajo de la instalación y, por tanto, del regulador, ¿vale? Vale, las baterías se clasifican en función de la tecnología de fabricación y de los electrolitos utilizados. Básicamente, vamos a diferenciar entre las baterías de ácido plomo y las baterías de litio, ¿vale?
Por baterías de ácido plomo, aquí lo que hemos puesto son, digásemos, el fabricante con el que más trabajamos, que es Sunlight, ¿vale? Hemos puesto una batería de plomo AGM, ¿de acuerdo? Que es una tipología de plomo ácido, descargas profundas, permite un número de ciclos, etc. No vamos a entrar porque se alargaría mucho, ¿vale? Por otro lado, tenemos las baterías de plomo OPZS, que es otra tipología de plomo ácido, de vaso abierto, ¿vale? Y las baterías de plomo OPZV, ¿de acuerdo? También de Sunlight, ¿vale? ¿Qué características tienen estas primeras baterías, esta tecnología ácido plomo? Bueno, usualmente son de 12 voltios 24 en vasos de 2 voltios tubulares o compactas en 12 y 24 voltios, ¿vale? Es decir, si lo tenemos en vasos tubulares, lo que haremos es tener que llegar a 12 o 24. O tendremos 6 vasos de 2 o tendremos 12 vasos de 2 para llegar a 24 o a 12, ¿vale? O si son compactas, como es el caso de esta Sunlight que está arriba, serán de 12 o 24 voltios, ¿vale? Se pueden encontrar como plomo estanco, estas son las tecnologías AGM, GEL, OPZV o en abierto, en vasos abiertos OPZS, que están aquí los modelos aquí abajo. Los montajes son en serie, nunca en paralelo, son muy pesadas, ¿vale? Y la vida más corta tiene una vida más corta que las baterías de litio, sobre todo si hacemos descargas profundas, ¿de acuerdo? Tiene una disolución de al 33% de ácido sulfúrico y se tiene que añadir agua destilada, ¿de acuerdo? Vamos a pasar a las baterías de litio. Y aquí tenemos las dos marcas principales con las que trabajamos, que son Cegasa, Number One y Pylontech, ¿vale? Baterías de litio, bueno, pueden cargarse en cualquier momento del estado de carga, state of charge, que se dice en inglés, ¿vale? Sin reducción de su vida útil, ¿vale? Son las que tienen mayor nivel en densidad de capacidad, mayor capacidad de almacenamiento y una vida útil mayor, haciendo descargas más profundas. Tienen eficiencia del 98%, garantía de 10 años. Las de plomo solo tienen 2 años, ¿vale? Son mucho más ligeras. Antes hemos dicho que las de plomo eran muy pesadas, estas son muy ligeras, bueno, o más ligeras. No necesitan mantenimiento y tienen un sistema inteligente de gestión que se llama BMS, ¿vale? Comparativa entre las dos. Vamos a verla. Tensión nominal. Como hemos dicho, normalmente son vasos de 2 voltios. Aquí en litio trabajamos o a 24 o a 48. Y si hablamos de alto voltaje, podemos llegar a 300 voltios, incluso más, ¿vale? Tensión mínima, 1,8 voltios. El litio, 46,9 voltios, ¿vale? Entonces, tecnología interna, placas tubulares de plomo y en litio, celdas de litio, ¿de acuerdo? Vida útil, 3.000 ciclos al 50% de profundidad de descarga. 6.000 ciclos, que es el doble, y encima con un 80% de profundidad de descarga, ¿vale? Descarga rápida. En 10 horas podemos descargar un 45% de la batería. Y aquí, en solo una hora, es decir, ya lo veis, la diferencia de 10 horas versus una, ¿vale? Podemos descargar la totalidad de la batería. Etapas de carga, tenemos bulk, absorción y flotación. En cambio, en litio, absorción, ¿de acuerdo? Tensión de carga, bueno, estos ya son parámetros un poco más concretos. Autodescarga, también más concreto. Instalación en horizontal, siempre en plomo se hace en horizontal. En litio se puede hacer en horizontal o en vertical. Podemos apilar una encima de la otra, ¿vale? Intensidad máxima, esto es la intensidad de carga, ¿vale? Una batería de plomo nunca la vamos a cargar con una corriente superior al 20% de su capacidad nominal en C10, ¿vale? Y para las de litio, en vez de ser un 20%, es un 50%, ¿vale? En cuanto a la protección que tienen las baterías de plomo es externa y como hemos dicho que el litio tiene un BMS, el BMS este es interno y lo que hace es un sistema de gestión de la propia batería y lo que va a hacer es protegerla también, ¿vale? Garantía, 2 años las de plomo, 7 más 3 en litio a niveles genéricos, ¿eh? Puede ser que haya fabricantes que te ofrezcan otra cosa, pero bueno. Mantenimiento, las de plomo hay que limpiarlas y rellenarlas de agua y en cambio las de litio no hay que hacer ningún tipo de mantenimiento. Ventilación obligatoria en plomo porque básicamente liberan, depende cómo sea la tecnología en sí, liberan gases del ácido porque al final es un ácido sulfúrico, ¿de acuerdo? En cambio, las de litio, tienen convección natural, ¿vale? Tiempo de instalación muy importante para los instaladores, 4 horas, una de plomo, 1 hora la de litio, ¿vale? Esto marca mucho la diferencia, ¿de acuerdo? Cableado, puentes de conexión más cables de potencia, ¿vale? Puentes de conexión entre los diferentes elementos de la batería y cables de potencia ya cuando conectas al inversor, ¿de acuerdo? Puentes de conexión entre los diferentes módulos de la batería de litio
cables de potencia para conectarlos al inversor cargador, ¿vale? Y cables de comunicación. Normalmente estas baterías también se comunican tienen un cable de comunicación para comunicarse con el inversor. Rango de temperatura desde menos 10 grados hasta 55, litio en menos 20 hasta 60, eficiencia 85 versus 98%, ojo. Ampliación futura, después del primer año de vida, estamos obligados a duplicar. Y en cambio, en litio, ampliación permitida por BMS, ¿vale? Este es un parámetro también súper importante, ¿vale? En cuanto a plomo, las energías usables que podemos tener es de entre un 50 y un 70. Como veis, la línea verde no llega hasta abajo, sino que hay una parte roja que sería la energía que no podemos utilizar. Y en cambio, el litio, como veis, podemos casi bajar hasta abajo, ¿vale? Estamos entre un 80 y un 100. En cuanto al nivel de número de ciclos, en plomo podemos llegar a 2.000, 3.000 ciclos, ¿de acuerdo? Un ciclo es carga y descarga de la batería, ¿vale? En litio podemos llegar hasta 4.000 y 6.000 ciclos, ¿vale? He dicho carga y descarga completo, ¿vale? Siempre hasta donde nos deje la batería, porque si no va a costar mucho recuperarla, ¿vale? Vale, y para acabar, una comparativa de baterías de litio versus las baterías de plomo ácido, ¿de acuerdo? Bueno, aquí podéis ver básicamente un poco las diferentes tecnologías que hemos querido comparar, ¿vale? Por un lado tenemos AGM, GEL, carbón, OPZV y litio, ¿vale? Capacidad en amperios hora, 110, 130, 160, 1500. Este valor de 1500 en realidad se tiene que dividir entre 6 porque se ha tenido en cuenta que son vasos de 2 voltios y para llegar a 12 voltios en realidad es 6 por 2 para llegar a 12 voltios, ¿vale? Por lo tanto, esto en realidad son 250 amperios hora, ¿vale? Entonces, esta es la tensión, la energía que tenemos es esta, ¿vale? Pero si hablamos de energía útil, que es lo realmente relevante, lo realmente importante, vemos que el litio al final es la que tiene más energía útil, ¿de acuerdo? Si hablamos de euros por unidad de batería, vemos que es más cara. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que las baterías de litio al principio tienen una inversión más alta, pero a la larga salen más rentables. Ahora lo vamos a ver. Entonces, euros, vatio, euro útil, ¿vale? Como veis, bueno, aquí sale el 1100 este, ¿vale? ¿De acuerdo? Y luego, para acabar de rematar el tema, tenemos aquí la vida útil en ciclos, ya veis, las baterías de litio duplican a la OPZV, que es la tecnología de plomo ácido que más tiene. Y si dividimos al final, si queremos tener una relación entre euro, vatio hora y ciclo, es decir, dividimos los euros que nos cuesta una batería, lo dividimos entre los vatios hora que tenemos y lo dividimos después entre el número de ciclos, nos da 0,00022, ¿vale? Si veis la diferencia, el sobrecoste respecto al litio, si esto es el 100%, ¿veis? Más 27, más 59, más, ¿vale? O sea, sí que es verdad que la inversión inicial es más cara, pero si miramos a largo plazo, al final es muy rentable, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que se ha tenido en cuenta es un 80% de energía útil para las baterías de litio y un 60% para las baterías de plomo. Bueno, aquí lo veis, energía usable, ¿vale? Un 60 aquí y un 80 aquí. Bueno, más o menos, ¿vale? Medidores de energía. Ya estamos en el penúltimo y acabamos. Es un dispositivo que monitoriza todos los flujos energéticos del hogar y permite un uso eficiente de la energía que generamos con nuestra planta fotovoltaica, ¿vale? Este es el meter o medidor de energía que se utiliza con la marca Rielo, ¿de acuerdo? Utiliza el potencial de la energía solar a partir de datos obtenidos de Internet, tales como las previsiones meteorológicas locales, y permite al cliente planificarse para optimizar al máximo la energía disponible, ¿vale? Nos muestra parámetros como la energía generada, energía inyectada a la red, consumo a la red y consumo fotovoltaico, ¿de acuerdo? Se comunica con el inversor vía cable de datos y podemos programar una inyección cero desde el mismo. ¿Os acordáis antes que hablábamos de las instalaciones de autoconsumos invertido? Bueno, pues normalmente programando estos dispositivos conseguimos que este dispositivo no permita una inyección a red, ¿vale? Es lo que frena, ¿vale? A veces requiere un dispositivo adicional para hacer la inyección cero. Es verdad que a veces no solo con el meter es suficiente, pero bueno, vamos a hablar ahora de eso. Se configura el mismo día que se pone la planta en marcha y está asociado con el inversor, ¿vale? Bueno, aquí he puesto dos ejemplos, el Lovato que va con Rielo y el de Fronius que va con todos los equipos de Fronius, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de lo que se puede ver en una planta de monitorización, en este caso en una planta de Rielo, ¿vale?
Como podemos ver, tenemos 3 colores diferentes. Uno que es el color azul, que sería la producción solar, ¿de acuerdo? Que como vemos empieza a las 9 de la mañana, va subiendo. Tenemos después el consumo de la red, que al final se casa con el consumo del cliente, ¿de acuerdo? Pero aquí, cuando empieza a entrar en juego la fotovoltaica, veis que el consumo de la red empieza a disminuir. ¿Por qué? Porque en lugar de consumir de la red que tenemos que pagar, lo que hacemos es consumir de la fotovoltaica, ¿de acuerdo? Y aunque suba el consumo del cliente, si tenemos fotovoltaica disponible, vamos a seguir consumiendo de la fotovoltaica, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos una comparativa mensual de los 30, en este caso son 30 días, pero hay 27 graficados, ¿vale? Donde se puede ver la energía producida, que sería el color azul, ¿de acuerdo? La energía en excedentes, que sería la parte amarilla, como vemos no hemos inyectado mucho. La energía comprada, es decir, lo que consumimos de la red, de la comercializadora, ¿vale? Y la energía consumida, que es toda la parte verde, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos más valores. Producción diaria, tenemos de media unos 47,4 kilovatios hora, ¿vale? Perdón, para el día este, ¿vale? Consumo diario, en ese día, 227,93 kilovatios hora. Tenemos ese día un excedente de 0,28 y una compra diaria de la red, digásemos, de 180,69 kilovatios hora, ¿vale? Bueno, y pasamos ya al último elemento digásemos, de las instalaciones, ¿vale? Que es la estructura, que no es menos importante, ¿vale? Son estructuras de aluminio, pueden estar galvanizadas, bueno, voy a explicar un poco los detalles, ¿vale? Las estructuras realizan la función de soporte de los módulos fotovoltaicos, además son vitales para dotar a los módulos fotovoltaicos de la inclinación y orientación para aprovechar al máximo el potencial de la instalación solar, ¿vale? Ahora bien, los diferentes tipos de superficies planas o inclinadas, junto a otros factores importantes, como puede ser el terreno o las condiciones climáticas, promueven la necesidad de contar con distintas estructuras que pueden adaptarse a cada una de ellas. Por ejemplo, si tenemos una estructura que es fácilmente oxidable y la ponemos al lado del mar, podemos tener un problema. Si tenemos, por ejemplo, una estructura que no se puede clavar en un terreno y nosotros queremos poner una estructura en un jardín, tenemos un problema. Por tanto, tendremos que ir adaptándonos a la situación en que queramos hacer la instalación, ¿de acuerdo? Para poder elegir la estructura correcta será imprescindible que conozcamos los siguientes datos. Primero, dimensiones de la cubierta o espacio donde se vayan a ubicar los módulos. 2. La inclinación de la cubierta o espacio en grados, ¿vale? La inclinación. Tipología de la base que sustentará la estructura. Cubierta de teja, pizarra, gravilla, terreno de tierra, pérgola de madera, perdón, ¿vale? Si es una cubierta de una casa, mirar el material que se va a perforar para clavar la estructura, para evitar goteras, porque esto, bueno, hay que tener cuidado, ¿vale? Mirar si hay tela asfáltica, machembrado, ¿vale? Si es una cubierta metálica, hay que tener en cuenta de medir la distancia entre grecas y el número de grecas, ¿vale? Para después, cuando le pidamos el pedido al fabricante, esto nos lo va a solicitar, ¿vale? En función de estos parámetros podremos elegir pues, estructuras coplanares inclinadas para cubierta de teja, cubierta metálica para clavar en cubierta o para fijar con las 3 de hormigón, por ejemplo, ¿vale? Bueno, aquí vamos a ver una serie de soportes y con esto acabaremos, ¿vale? Soporte coplanar continuo atornillado para cubierta de teja, ¿vale? Como veis, está adaptado ya a los módulos de última generación, sistema PS para módulos de 2,4 metros, 1,350 de ancho, 2,4 de alto, ¿vale? Disposición vertical, aunque también los hay horizontales, soporte coplanar, ¿vale? Entonces, también los tenemos en horizontal, como he dicho. Todos los modelos de estructuras que voy a enseñar ahora son de nuestro fabricante con el que más trabajamos, que es Sanfer, ¿vale? Bueno, aquí tenemos lo mismo, pero para cubiertas de chapa, ¿de acuerdo? Soporte coplanar, fijación a correas. Por eso es muy importante el tema de las correas. Saber distancia, número de correas, ¿vale? Válido para módulos más pequeños o módulos un poco más grandes. Sistema PS, ¿qué quiere decir eso? Pues que se adapta a módulos de gran formato. Incluye junta de estanqueidad para que no haya goteras. No incluye tornillería de anclaje o cubierta, ¿vale? Lo mismo para horizontal. Después aquí tenemos un detalle de cómo iría anclado, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver las correas y el tipo de anclaje. Veis los perfiles horizontales, como van aquí, ¿de acuerdo? Y sobre estas piezas que están ancladas sobre lo que sería la cubierta, ¿vale? Y aquí encima se colocan los módulos mediante grapas intermedias o grapas finales, ¿vale?
Lo mismo, soportes inclinados para aquellas cubiertas que son totalmente planas y necesitamos darle esa inclinación de 30 grados que es necesaria. Ya lo veremos con el webinario de dimensionamiento, ¿vale? Tenemos, digamos, soportes verticales, inclinación 30 grados, soporte inclinado para cubierta plana, otras inclinaciones, bueno, disposición vertical del módulo, válido para módulos de estas dimensiones. Esto es la altura, esto es 2,2 metros de altura, 1,15 de ancho y tiene también el sistema APS para módulos de gran formato, ¿vale? De 2,4 de altura por 1,35 de ancho. Lo mismo para módulos que se puedan, es decir, para soporte inclinado abierto para cubierta plana, es decir, el que se tiene que clavar en terreno, ¿vale? Sobre la cubierta y el que tiene que ir con soporte lastrado, ¿vale? Con bloques de hormigón. Aquí tenéis otros soportes, como pueden ser soportes lastrados sobre cubierta plana. Aquí veis una cubierta de gravilla, ¿vale? Que se ha optado por este tipo de soporte. Tenemos soportes para fachadas también, ¿de acuerdo? Siempre dando esa inclinación de 30 grados, ¿vale? Soportes para terreno, lo que comentaba antes, esto va clavado al suelo, al terreno, ¿vale? Y se pueden hacer largas filas. Y por último, soportes para poste, ¿vale? Bueno, y hasta aquí la presentación. Nada más, si hay alguna duda, encantado de resolverla. Hola, buenas tardes. Xavier, ¿me escuchas? Sí. Vale, tengo una pregunta más que de toda la técnica Custom y prestación sobre legislación. Yo tenía entendido... ¿Sobre, perdona? Legislación. Que Sí, cuando dime. tenías conectada una instalación a red, el excedente que tú abocabas a la red, la compañía eléctrica no solo no te lo cobraba, sino que encima te hacía pagar por lo que vertías. No No, sé si ahora ha cambiado la legislación. claro. Eso a lo que te refieres tú es el famoso impuesto al sol, ¿vale? Correcto, la ley Soria, sí. Que se derogó hace bastante tiempo ya en el Real Decreto del 2015, ¿de acuerdo? Y básicamente afectaba a instalaciones mayores de 10 kilovatios, ¿vale? Entonces, sí que es verdad que te hacían pagar un dinero para, según ellos, mantenimiento de todo lo que era la red pública, ¿vale? Todo eso ha pasado a la historia con los reales decretos ya desde el 2018, desde 5 de abril de 2018, eso ha pasado a la historia y ya no solo no te cobran, sino que te compensan los excedentes. Y cuando haces una instalación, ¿Sí? ¿es obligatorio informar a la suministradora conforme te vas a instalar unas placas solares y vas a tener un excedente? ¿O ya directamente el contador te lo detecta? No, tienes que hacer una legalización, ¿vale? Que en función de la comunidad autónoma donde estés, va a variar los trámites que tengas que hacer, ¿vale? Pero directamente va a ser informada. ¿Por qué? Pues porque a nivel de todos los trámites que haces, normalmente los haces a través, por ejemplo, en Cataluña se hace a través de la página web de la Generalitat de Cataluña y todos esos trámites los vas realizando y al final te dan un número de instalación de autoconsumo. Al final te dan como un DNI, ¿vale? Entonces, representa que todos los organismos que tienen que estar enterados ya se enteran a través de toda la tramitación. A ti ya te dan como un número conforme tu instalación está legalizada y es como que tienes un carnet de, oye, ya lo tienes todo bien, ¿sabes? De acuerdo, muchas gracias. A ti. Luego necesitas otra, perdonad, como adicional, como punto adicional, necesitas también acordar con la comercializadora el precio al que te van a pagar los excedentes. Es ¿Vale? correcto. Porque si no vas a estar inyectando excedentes y no te los van a compensar económicamente hablando, ¿eh? ¿Vale? ¿Es obligatorio darse de alta si, por ejemplo, un pequeño usuario se pone, no sé, 2 placas solares de, no sé, 500.000 vatios y lo quiere hacer de forma piratilla? Hombre, a ver, Claro, te voy a plantear acabas de decir la palabra, piratilla. claro, porque yo entiendo que cuando te pones una instalación... Sí que hay que informar, pero es una información, a ver, normalmente se actúa de oficio, ¿vale? O sea, simplemente con el boletín de instalación, en principio es suficiente para una instalación pequeñita, es suficiente para tenerla legalizada, ¿vale? Pero sí que es verdad que si no dices nada, el único problema que hay es que cuando si tú esa instalación es para suministrar energía a un elemento aislado que no está conectado con la red, no vas a tener sin ningún problema. autoconsumo, sí.
No, pero que no está conectado a ninguna red, ¿eh? O sea, por ejemplo, Sí, yo qué sé, pero tengo una placa solar conectada a mi bombilla y es un circuito totalmente dependiente de la red eléctrica. independiente. Correcto. Vale, en ese caso no necesitas, no necesitas en principio nada. O sea, porque, a ver, el problema está cuando tú tienes una instalación que está conectada, que la tienes conectada a la red eléctrica y tú tienes un sistema generador. Si hay una persona de la compañía eléctrica que está haciendo unas tareas de mantenimiento, como tú tienes un sistema generador, lo que le puedes provocar es un peligro. Y entonces en ese caso sí que no está permitido. De ahí todo el tema que comentaba Xavi antes, de cuando tú no tienes red, el sistema se desconecta, precisamente para evitar el poder generar tu energía Sí, e un accidente. inyectarla a la red. De acuerdo, muchas gracias. A ti. ¿Hay alguna otra pregunta? Hola, buenas tardes. Hola. En cuanto a temas de lo que es comunidad autónoma y demás, actualmente, Sí. ¿qué tipo de ayudas, subvenciones o algo así para implantación de fotovoltaicas tenemos que podamos ofrecer? Vamos. ¿En qué comunidad autónoma estás tú? Madrid. En Madrid, si no me equivoco, sí que hay subvenciones, sobre todo hay bonificaciones, ¿vale? Las subvenciones están más contadas, ¿vale? Pero a nivel de bonificaciones hay que mirar básicamente los ayuntamientos, porque son los que gestionan este tipo de trámites, ¿vale? Entonces, depende de dónde quieras hacer la instalación, lo primero que tienes que hacer es enterarte si porque al final, claro, son tantas poblaciones en España que es imposible saberse todas las bonificaciones. Lo importante es donde quieras hacer la instalación, mirar si el ayuntamiento en cuestión tiene algún tipo de bonificación para instalaciones fotovoltaicas, para mejora de eficiencia de la vivienda o lo que sea, ¿vale? Sí, más que es más un tema más local que de comunidad o nacional. A ver, yo te Existen tres recomiendo que... tipos, básicamente, se podrían clasificar, los tipos de ayudas se podrían clasificar en tres tipos de ayudas. Una muy habitual, es la exención del IBI, del 50% del IBI, durante entre 3 y 5 años. Eso es muy típico, ¿vale? Luego hay otra que es la exención del 95% del impuesto que se cobra cuando tú haces cualquier tipo de obra. Cuando tú haces cualquier tipo de obra, pues estás exento en el 90, 90, 80, 85, 90, 95, depende del ayuntamiento, del impuesto que te cobran cuando haces una obra. Municipal de lo que... El impuesto municipal de obras, sí, efectivamente. O lo que Que fuese. en cada sitio le llaman de una manera, ¿vale? Y luego hay una tercera, que ese sí que es un tema interesante, que sí que en algunas comunidades, como por ejemplo en Galicia, sí que periódicamente sacan ayudas a fondo perdido, que pueden ser del orden de un 40, 50, depende del tipo de instalación, pueden abarcar con unos límites de importe, pero sí que pueden abarcar ayudas a fondo perdido, ¿vale? Esas son tres de las más habituales, ¿vale? Lo que pasa es que sí que es verdad que las últimas que he comentado no están disponibles en todas las comunidades autónomas y periódicamente hay comunidades autónomas que las sacan en unos casos pues para fomentar el autoconsumo industrial, en otros casos para fomentar el autoconsumo residencial. Va un poquito en función de cada comunidad, de disponibilidad de recursos, y lo que sí que tenemos que estar atentos es ahora con todo el plan todos los recursos que nos vienen de la Comunidad Económica Europea, que van a estar focalizados van a estar orientados a todo el tema de las energías renovables, de la eficiencia energética, y de vehículo eléctrico también y de la digitalización. Son las tres, 4 áreas en las que van a centrar las ayudas. Vale, gracias. Bueno, Xavi os está enseñando, está pasando por una presentación que hizo el otro día. ¿Quieres comentar algo, verdad, Xavi? Quiero contestar a los correos.
Que me están comentando. A ver. Vale. Disculpar. No se ve, Xavi. Está totalmente en negro la pantalla. Estoy contestando a los comentarios del chat. ¿Cómo? Estoy Disculpar. contestando a los comentarios del chat. Hola. Digo que estoy contestando los comentarios del chat. Sí, pero no vemos nada, Xavi. Pensaba que estabas poniendo No. lo de las ayudas. No, bueno, un segundo que contesto y lo pongo. No, pero contéstalo hablado. O sea, di la pregunta y contéstalo hablado y así lo escucha todo el mundo. Perfecto. Bueno, dice deducción en la renta. ¿Vale? Sobre las subvenciones. Bueno, básicamente comentarte que es eficiencia energética. Bueno, las subvenciones se tienen que declarar, por tanto, no se contarán en el IRPF. ¿Vale? Básicamente eso. Luego nos pregunta Francisco Medina si son equipos híbridos, somos inversores de Ultronic, conexión a red. La entrada de la medida de eléctrica entraría en la corriente auxiliar y la salida del inversor sería consumo. Sí. ¿Se me oye? Se te oye bastante entrecortado, Xavi. Sí, yo no sé por qué. Se te entrecorta bastante, Xavi. A ti también te veo ahora entrecortado, don Carlos. Pues creo que tienes un problema con la red de casa, ¿eh? Hola. ¿Se me escucha? Hola, buenas. Hola, buenas tardes. No, era referente al tema que estáis comentando de las ayudas con respecto a la fotovoltaica. Creo que hay un plan que se llama el plan PRE, donde ahí se integraría la ayuda de fotovoltaica. ¿De acuerdo? Y eso, por ejemplo, en Baleares, en base a, por ejemplo, opción A un 35% de la instalación, opción B un 25%. Correcto. Sí. Entonces, claro, teníamos por una parte lo que es la producción de fotovoltaica, pero también si quisieras añadirle pues una bomba de calor o una mejora sustancial para ahorro energético en lo que es climatización, calefacción y ACS. Entonces tenías la ayuda de fotovoltaica o la ayuda de... Todo lo que está relacionado con eficiencia energética en algunas comunidades autónomas se potencia bastante. Y, por ejemplo, cuando Xavi os comentaba el tema de la aerotermia, o sea, la aerotermia con la fotovoltaica es un tándem ideal. O sea, los que estáis aquí, aquellos de los que estáis aquí que trabajéis todo el tema de aerotermia, pues que sepáis que el colocar cuando tengáis una aerotermia, el colocar una fotovoltaica es totalmente ideal. ¿Por qué? Porque una aerotermia te da un COP. Los que sabéis de aerotermia me entenderéis qué es lo que quiero decir. O sea, tienes un COP de entre 4 y 5, ¿vale? Cuando tú en ese sistema incluyes una fotovoltaica, normalmente ese COP pasa a ser de 9, entre 8 y 9, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? Que se mejora muchísimo la eficiencia. Entonces, como hay una tendencia a incentivar todo lo que son los sistemas eficientes, pues dentro de ese plan PRE que comentas, se financian este tipo de instalaciones, no solo de la fotovoltaica, sino también de otros sistemas totalmente orientados a mejorar la eficiencia de los sistemas. Si me permites, yo soy de un fabricante, además os agradezco
que me invitéis a vuestras formaciones, ¿de acuerdo? No voy a decir el nombre para no hacer competencia, digo publicidad, pero bueno, lo que acabas de decir es real porque cuando más captación solar es cuando menos consumo tenemos y entonces Correcto. podríamos utilizar lo que es el depósito de la bomba de calor como una pila térmica, ¿no? Entonces tenemos la Correcto. gratuidad del agua del ACS, ¿no? Entonces, Ahí está. casi todos los fabricantes ya tienen integrado, bueno, nosotros también, insisto, no voy a decir el nombre de mi fabricante, ese sistema porque incluso ya podemos refrescar o podemos calefactar con los paneles solares, ¿no? Es el futuro inmediato, ¿no? La solar térmica contra la fotovoltaica ha perdido la guerra si hubiera, ¿eh? Sí, Pero bueno, señor, totalmente. son Eh, complementarios, pero la solar térmica solo te produce ACS y en cambio la fotovoltaica te produce mucho más cosas y el mantenimiento es cero. Correcto. Y una de las cosas a tener en cuenta también respecto a lo que estás comentando es el hecho de las amortizaciones de las instalaciones. O sea, lo que has comentado es totalmente cierto. O sea, una amortización de una instalación de autoconsumo industrial, estamos hablando de 5 o 6 años máximo. Una instalación bien calculada, bien dimensionada. En cambio, una instalación residencial, estamos hablando de amortizaciones aproximadamente de entre 8, 9 y 10 años. Cuando nosotros somos capaces de trasladar parte de esas cargas, parte del consumo a horas solares, estamos mejorando la amortización de esa instalación. Y con la aerotermia lo que conseguimos precisamente es eso, el hecho de conseguir tener una batería de almacenamiento, un sistema de almacenamiento sin necesidad de utilizar baterías, por ejemplo. ¿Vale? Lo que estamos haciendo es utilizar la aerotermia, la inercia térmica de la casa, el depósito de acumulación de la aerotermia como sistema de almacenamiento de energía, producida en horas solares, lógicamente, Claro. a coste cero. Perdona, Carlos Los pregunta, en Cataluña han pedido No te Sí. oímos, Xavi, te oímos súper entrecortado. Creo que No, tiene la aplicación abierta en dos dispositivos. sí. Xavi, eh, Vale, espera. ¿Se me oye bien ahora? ¿Se me ahora, oye bien? ahora se te oye un ¿Vale? poquito mejor. Vale, vale. Carlos Hidalgo nos pregunta que en Cataluña me han pedido proyecto de ingeniero a partir de 10 kilovatios, por debajo solo con el carnet de especialista. Vale. Carlos, para potencias instaladas de menores a 10 kilovatios, solo hace falta una memoria técnica que no hace falta que esté visada. ¿Vale? A partir de 10 kilovatios, hará falta una memoria técnica que tiene que estar visada. Y potencias por encima de 15 kilovatios, necesitarás un proyecto visado y un certificado final de obra, ¿vale? Entonces, concuerda perfectamente con lo que te han solicitado, ¿vale? Es para que lo tengas en cuenta. Bueno, están saliendo comentarios y preguntas interesantes. Si hay alguno más, no lo dudéis, ¿eh? O sea, estamos aquí para ayudaros en lo que haga falta. Aquí hacen una pregunta. ¿Cuánto pesa una placa fotovoltaica? Unos 23-25 kilos. Depende de la potencia. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. También hacen otra pregunta. ¿Los inversores con conexión a red admiten redes de suministro antiguas trifásicas 230? A Sí, ver, muy poquitos inversores tienen esa posibilidad. Normalmente se utiliza en este tipo de peticiones, se necesita utilizar un autotrafo. es correcto, sí, sí, un autotrafo. ¿Vale? Mm. Esteban Jesús nos pregunta sobre compensación simplificada. Esteban, ¿qué quieres saber sobre la compensación? Bueno,
Vale. Josep dice que no le ha quedado claro entre 10 y 15 kilovatios que necesitaría. A ver, entre 10 y 15 kilovatios lo que necesitas es una memoria técnica y que tiene que estar visada, ¿vale? Es únicamente, eso es lo que te van a pedir, ¿vale? Sí, atención, después nos dice... A ver, he visto paneles flexibles como láminas. ¿Se comercializa? Sí, a ver, se utiliza muchísimo, muchísimo, muchísimo en náutica, por ejemplo, pero también se utilizan en algún tipo de cubiertas que son un poco especiales, ¿vale? En aquellas, por ejemplo, en que a nivel de, pues de anclaje es un poco complicado porque no se puede perforar, pero tampoco podemos utilizar hormigón porque es demasiado peso para la cubierta. Sí, sí se comercializa, sí. No, no es un producto raro, ¿no? Sí, que me espere ahí que lo voy a recoger yo. Perdona, disculpar que... ¿Qué más? ¿Qué mantenimiento necesita un inversor? Bueno, a ver, realmente el inversor, o sea, si me dijeras los módulos, sí que te diría un procedimiento. En cuanto al inversor, pues la verdad es que poco. Intentar no sobrecargarlo a niveles de tensión e intensidad y poco más, poco más. Es que al final es una electrónica, o sea, al final el circuito electrónico que lleva dentro ya le va a hacer funcionar correctamente. O sea, mantenimiento, como mucho limpiarlo por fuera, pero tampoco va a afectar al funcionamiento del inversor, ¿sabes? A ver, ¿qué más? Si son equipos híbridos, somos los inversores Voltronic con conexión a red. Vale. La entrada de la cometida de operador eléctrico entraría en la corriente auxiliar y la salida al inversor sería a consumo. No acabo de entender la pregunta. No sé si... Juan Carlos, ¿tú la entiendes? Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. A ver. Para finalizar, veo que aquí me dicen, buenas tardes, ¿hay algún programa sencillo para calcular instalaciones solares, tanto aisladas como conectadas? En el próximo webinario os vamos a enseñar cómo dimensionar una instalación fotovoltaica. Correcto, Y eso lo veremos entonces. ¿Vale? O sea, no os preocupéis, ¿vale? Os enseñaremos, una de las cosas que os vamos a intentar transmitir también son herramientas gratuitas que tenéis a vuestra disposición para empezar a hacer a dar vuestros primeros pasos, ¿vale? De tal manera que no hay que invertir 600 euros, 700 euros en la compra de una licencia de un PV6, por ejemplo, para hacer cálculos un poquito más complejos, ¿vale? Si te parece, Juan Carlos, por la hora que es y demás, facilito mi correo electrónico y si queréis enviarme a las preguntas a mi correo de Grupo Electrostox, ningún problema, y os las contestaré sin problema, ¿vale? Si os parece bien, ¿eh? Sí, sí. Pues os lo voy a facilitar, lo voy a poner aquí en respuestas al chat, ¿vale? Lo pondré aquí mismo y lo cogéis de aquí, cualquier pregunta me la remitís, ¿vale? Me gustaría aportar una cosa que no se ha hablado, o que a lo mejor se habla más adelante, que con el nuevo RITE y el nuevo CTE, sobre todo el nuevo CTE, casi nos aboca a usar fotovoltaica porque ahí tenemos una limitación de potencia eléctrica en la nueva edificación. Entonces, es el complemento ideal para una vivienda. Bueno, ideal no, será casi obligatorio. No sé si estáis de acuerdo. Perdón, ¿has dicho CTE? Sí, el nuevo Código Técnico de Edificación y Sí, el nuevo RITE casi nos obliga a poner fotovoltaica para poder cumplir con el máximo de la potencia que dispones, ¿no?, de la vivienda. Sí, pero al final, o sea, quizá tienes razón, pero al final, a lo que al final nosotros nos remitimos y las directrices que seguimos son el reglamento reglamento técnico de baja tensión y los reales decretos. Entiendo que es lo que dices, pero eso tiene que salir reflejado en algún real decreto. Ya está reflejado en el Código Está Técnico de la reflejado. Edificación. De Sí, en acuerdo. el RITE que está. Es para, digamos, echar un capote a los que vendéis, fabricáis y comercializáis fotovoltaica, que Ok. viene más o menos obligado ya, ¿eh? O sea, por ejemplo, para una vivienda de 100 metros cuadrados en Baleares, que es B3, si no pones fotovoltaica, difícilmente podrás cumplir. Vale, vale.
Pues la verdad, Normalmente se están utilizando, sí que es correcto. Lo que se están utilizando son o bien sistemas de aerotermia o sistemas de fotovoltaica o sistemas combinados. Ok. Bueno, pues si os parece, damos por concluida la jornada. Xavi, te dejo que despidas, que has sido tú el que ha liderado todo esto. bueno, activo el vídeo para que me puedan ver una última vez. Hasta la próxima sesión. Bueno, muchas gracias por estar aquí en este primer webinario, ¿vale? Como sabéis, eran 3. Espero que no haya sido muy pesado. He intentado daros la información justa y creo que los próximos webinarios serán un poco más digeribles, ¿vale? Porque al final entraremos en cosas más de dimensionamiento, puesta en marcha, no será tanta teoría, ¿vale? Pero era necesario. Sobre todo van a ser mucho más prácticos y yo creo que les van a resultar súper interesantes. Correcto, correcto. Sí, porque al final, pero necesitáis una base para poder entender lo que viene a continuación. Por eso este webinario, ¿vale? Bueno, pues nada, muchas gracias. He dejado mi correo aquí, xavier.fernandez@grupoelectrostocks.com. Os lo apuntáis, me enviáis las preguntas que tengáis y nada, seguimos en contacto y nos veremos en el próximo webinario, ¿vale? Un saludo a todos. Venga, buenas tardes. Muchas gracias, Xavi. Muchas gracias a todos por participar. Gracias. Pues, Hasta luego. Gracias. Chao. Gracias. Chao.